Putin ve suicidio económico, pasos de Europa en campo energético. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tacha de suicidio económico la política de los países europeos en el sector energético. Obviamente, la posibilidad de aumentar la actividad económica saldrá de Europa hacia otras partes del mundo justo con los recursos energéticos rusos. Este auto de fe económico es un suicidio y claro que es un asunto interno de los países europeos. Pero nosotros debemos actuar con pragmatismo, basándonos principalmente en nuestros propios intereses económicos, ha manifestado este martes Putin durante una reunión sobre la situación de la industria del petróleo. Conforme a las declaraciones del mandatario ruso, el rechazo de los países europeos a los recursos energéticos rusos hace que Europa, en largo plazo, tenga el precio más alto de los recursos energéticos en el mundo, socavándose así la competitividad de una gran parte de la industria europea. El jefe de Estado ruso, asimismo, ha señalado que Estados Unidos y Europa intentan achacar a Rusia la inflación energética de los países occidentales, mientras que sus propias medidas de imponer sanciones a los mercados del petróleo y del gas conduce a la inflación. Además, ha aseverado que las autoridades rusas van a brindar todo su apoyo a las compañías energéticas del país para tener la capacidad de trabajar en las nuevas circunstancias. Esto ocurre mientras que Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia han prohibido el petróleo ruso por completo como una medida punitiva a la operación rusa en Ucrania. Por su parte, el gobierno ruso denuncia que Estados Unidos atiza el fuego de la tensión entre Moscú y Kiev con el propósito de hacerse con el mercado energético de Europa. Las sanciones impuestas a Rusia están dañando a Europa. Las sanciones impuestas por Occidente a Rusia están haciendo su efecto en el punto de partida con la crisis financiera provocada por el aumento del precio de los combustibles y su impacto en las economías mundiales, aseguró el diputado Wilfredo Navarro, directivo de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Las sanciones a Rusia no son más que el efecto de una guerra provocada por los Estados Unidos y Europa, tratando de acorralar a Rusia. Definitivamente las sanciones son un boomerang, que a quienes le está haciendo más daño es a los europeos, expresó Navarro en el recinto parlamentario. A juicio del segundo vicepresidente del Parlamento de Managua, Rusia es benevolente porque pese a las sanciones ha mantenido el suministro de gas y petróleo a los países que le han sancionado, lo que demuestra su interés de no profundizar la crisis en la Unión Europea. Ojalá Rusia no decida cortarles el gas, porque sería una debacle, porque ellos, la Unión Europea, no podrían subsistir sin el gas ruso y Rusia está siendo benevolente, porque a pesar que le han hecho tantas barbaridades sanciones, no ha tomado decisiones fuertes contra los europeos y eso te demuestra también que Rusia no quiere profundizar una crisis en Europa ni mucho menos en el mundo, respondió Navarro a medios de prensa. Aquí que no le estén echando la culpa a Rusia por la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania fue provocada por Europa y los Estados Unidos al tratar de colocar misiles en las costillas a los rusos. ¿Qué pasó en América Latina cuando Rusia le puso misiles en Cuba? Estuvimos al borde de llegar a una guerra nuclear. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos quieren ponerle misiles a Rusia en las costillas y no permiten que se los pongan a ellos? Ellos, Estados Unidos, están tratando de socavar el desarrollo y el progreso ruso y eso es parte de la guerra, expresó Navarro.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó el pasado 24 de febrero, la operación especial en Ucrania para la desmilitarización y la desnazificación de la región del Donbass, tras reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como estados soberanos, bajo ataques militares desde 2014 por parte de Kiev. Ucrania se ríe de Europa por fracaso en cerrar grifo de crudo ruso. El gobierno de Kiev reprocha el desacuerdo de la Unión Europea sobre un embargo al crudo de Rusia, tal como había prometido para castigar su operación en Ucrania. La reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea para abordar el sexto paquete de sanciones contra Rusia, el que incluye el embargo al oro negro importado de Rusia, concluyó el lunes sin lograr un acuerdo final. En declaraciones ofrecidas después del encuentro de los 27, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, lamentó que el bloque siguiera sin contar con el consenso necesario para cortar la dependencia al petróleo ruso, debido a las reticencias de Hungría, que reclama más garantías antes de la medida. No es una exageración que solo hay un país, Hungría, que continúa bloqueando la inclusión del embargo al petróleo. La UE tendrá que abordar sus preocupaciones y hacer que suceda, manifestó el canciller ucraniano, además de alertar que la propia reputación y la unidad del bloque comunitario están en juego. Independizarse de la energía rusa. ¿Bluf o realidad? Tras el comienzo de la operación rusa, algunos aliados occidentales de Kiev, entre ellos, Estados Unidos y el Reino Unido, anunciaron a principios de marzo una prohibición total e inmediata de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de la Federación Rusa en castigo por la operación rusa en Ucrania. Europa se ve dividida, hasta el momento, sobre tal objetivo. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Petróleo y Gas de Estados Unidos, Tim Stewart, reveló la semana pasada que Estados Unidos sufre su peor crisis energética de los últimos 50 años y el presidente Joe Biden no sabe cómo afrontarla.